Hola, un saludo desde la Ciudad de México. Hoy compartiré con ustedes un tema muy interesante acerca de la naturaleza cognitiva de la mente emocional de los estudiantes universitarios. Para ello, permítanme compartir con ustedes la presentación. Antes que nada, gracias a los organizadores de las terceras jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje. El tema que hoy compartiré se llama La visión cognitiva de la mente y la emoción de los estudiantes. Primero haré una breve presentación sobre el lugar donde trabajo. Mi nombre es Guadalupe Elizabeth Morales Martínez. Trabajo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México tengo el privilegio pues también el placer de trabajar con diferentes colegas y estudiantes que trabajan en diferentes entidades de México. Nosotros nos dedicamos a estudiar la naturaleza cognitiva y emocional de la mente de los estudiantes y de la población en general. En este caso nos vamos a enfocar en el caso de los estudiantes universitarios. El concepto de estudiante universitario es muy interesante. De hecho, el concepto de estudiante en general es muy interesante y hay que distinguirlo de dos constructos que son muy similares, como es el caso de alumno, que es una persona que está inscrita en un curso, pero no necesariamente realiza las actividades de un estudiante. Y también hay que distinguirlo del concepto de discípulo, que es una persona que se entrena en una disciplina, en una ciencia, en un arte, con un maestro, siguiendo fervientemente las opiniones o filosofías de una escuela que pudo haber sido establecida mucho antes de que la persona pues existiera e incluso pudo haber desaparecido cuando la persona se incorpora a esta disciplina. Por otra parte, el estudiante es una persona que pues se dedica, como su palabra lo dice, a estudiar. Su objetivo principal es el aprendizaje a través del estudio. Y este estudio puede ser a través de medios oficiales o a través de medios informales. Aquí nosotros definimos estudiante como una persona que su objetivo principal es el aprender y nos estamos enfocando principalmente en aquellos estudiantes que están inscritos en programas oficiales dentro de las universidades. Y bueno, aquí es importante contemplar que los estudiantes, al igual que todas las personas, poseen una mente propia y emociones propias. Y estos factores, igual que muchos otros, como el factor social y cultural, inciden en la manera en cómo el estudiante aprende y se apropia de ese conocimiento y lo utiliza. En este caso, nosotros vamos a explorar los aspectos cognitivos y emocionales que interactúan e influyen en todos los aspectos o procesos mentales que el estudiante requiere para aprender. Y esto lo vamos a hacer desde la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se ha encargado de explorar pues la forma en cómo las personas procesan la información desde dos enfoques básicamente, la cognición fría y la cognición ardiente. La cognición fría se trata de un área que explora todos los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria, sin considerar la participación de el factor afectivo o emocional como algo relevante. Es muy interesante que cuando surge la psicología cognitiva, esta visión era la predominante, pero conforme fueron avanzando las investigaciones, y se descubrió que las emociones no solamente existen, sino que influyen en nuestros pensamientos, en la forma en cómo manejamos nuestros procesos cognitivos, se le brindó un espacio.
aquí surge lo que se llama cognición ardiente. La cognición ardiente se encarga de explorar cómo el factor emocional incide en los diversos procesos cognitivos que se llevan a cabo en la mente humana. Y específicamente en el campo pues, educativo, se han explorado los estilos cognitivos afectivos, los estados emocionales y el proceso de aprendizaje, también cómo este es afectado por desórdenes emocionales y cómo las emociones influyen en el desempeño escolar y aprendizaje, además que también se han explorado los diversos sistemas motivacionales de los estudiantes, entre muchos otros temas. Aquí estaremos hablando un poco de estilos cognitivos afectivos. Sabemos que hay, pues, por la forma en cómo está estructurado el cerebro y cómo funciona, sabemos que existe un vínculo entre las emociones y los procesos cognitivos y que tanto los estados emocionales afectan la cognición, como la cognición afecta, pues, los procesos emocionales o, afectivos. Los estados emocionales evocan ciertos tipos de procesamiento en nuestro cerebro. Básicamente, hay 2 tipos de procesamiento, el intuitivo heurístico y el secuencial analítico. El intuitivo heurístico, pues, se refiere al uso de procesos que te permiten ver de manera global un fenómeno y también hacer conexiones entre diferentes conceptos, incluso aunque las relaciones entre estos conceptos no sean tan claras. Y generalmente se utiliza, pues, todo aquello que ya tenemos almacenado en nuestro cerebro para interpretar la realidad, mientras que el estilo de procesamiento secuencial analítico se basa más en la extracción de la información y después la construcción de una realidad interna. Los estados emocionales positivos están más asociados al procesamiento holístico o analítico, porque lo que hacen es inducir un procesamiento que en psicología se conoce como top-down o de arriba hacia abajo, porque es la activación de todos nuestros esquemas de conocimiento para poder interpretar nuestra realidad. Obviamente en este tipo de procesamiento, toda la interpretación está basada en el uso de todos estos esquemas de conocimiento que se encuentran en la mente del estudiante. Por otra parte, los estados de tipo negativo inducen más hacia el procesamiento analítico y secuencial. Esto es porque los estados emocionales negativos o las emociones negativas están más asociadas a un procesamiento de abajo hacia arriba, es decir, se construye la realidad a pedacitos, se extrae la información del medio y después se construye una realidad interna. Por eso también en psicología se le conoce como procesamiento de abajo hacia arriba. Entonces, en estos 2 tipos de procesamiento, pues, los podemos ver, en los estudiantes, incluso en un mismo estudiante podemos ver los 2 tipos de procesamiento cuando se enfrenta a situaciones diversas, en la academia. Por ejemplo, en una materia puede, él elicitar o ella elicitar, emociones negativas que lo inducen a un procesamiento analítico, pero en otra materia puede elicitar emociones positivas y eso lo induce más a un procesamiento holístico. Por ejemplo, aquí para ilustrar un poquito sobre el tipo de procesamiento, ¿qué estilo de procesamiento se asocia más a las características que están mencionadas aquí abajo? Que sería, los individuos tienden a confiar más en guiones, o sea, en sus esquemas, son capaces de asociar conceptos muy distantes, se incrementa la propagación de la activación en el cerebro y también, además, la persona tiende a tener una atención más enfocada. Si contestaste que es una persona con procesamiento más holístico y que tiende más hacia un estilo de tipo positivo, emocional positivo, estás en lo correcto.
Las personas que tienden a ser más a que tienden a tener más emociones de tipo, positivo, generalmente elicitan este tipo de procesamiento, conectan, la los conceptos, incluso que parecen poco relacionados y encuentran una lógica, es decir, pueden extraer estructuras de conocimiento de toda la información, que reciben. A esto, pues, se le conoce como procesamiento intuitivo holístico y, y bueno, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero aquí hablaremos un poco más de las ventajas, que es, bueno, primero, promueve el procesamiento, de diferentes fuentes de información, de y una gran cantidad de información de manera paralela. También, pues, facilita a la persona vincular información que aparentemente no está conectada, es decir, encontrar una estructura general que subyace, pues, el esquema de conocimiento que se está aprendiendo. Y también pueden, estar más abiertos a incorporar nueva información, ya que, no se cierran porque no encuentran una conexión inmediata. Conforme va avanzando el tiempo, ellos van construyendo un esquema más complejo donde van incorporando información que incluso pudiera parecer de otros esquemas de conocimiento. Las emociones que elicitan este tipo de procesamiento, intuitivo y holístico, pues son aquellas que están asociadas a superar los obstáculos como el interés o el disfrute. Todas aquellas emociones que ayudan a enfrentar las situaciones y a resolverlas, elicitan este tipo de procesamiento. Por otra parte, el procesamiento secuencial y analítico, tiende a o induce a las personas a ser un poco menos flexibles de manera cognitiva, son menos abiertos a la nueva información y, se enfocan en detalles muy específicos más que ver el panorama general. No significa que este estilo de procesamiento sea malo, significa que es, divergente y que, al holístico y que además, bueno, también posee la ventaja de que bajo este tipo de procesamiento las personas pueden, guardar información de una forma mucho más específica, aunque, el esquema general queda de lado. Y las emociones que elicitan más este tipo de procesamiento, pues son emociones como el peligro, emociones relacionadas a miedo, a vergüenza, a culpa, tristeza. En este caso en particular, en este trabajo que vamos a presentar, pues el estado que nos interesa es la ansiedad, específicamente la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad escolar, puede ayudar a los estudiantes cuando es en niveles moderados, puede ayudarlos, incluso favorecer su desempeño en tareas, de baja dificultad, pero cuando la ansiedad incrementa y esta es difícil de manejar por el estudiante, pues tiende a interferir los procesos cognitivos y el desempeño académico de los estudiantes. Una de las situaciones que genera ansiedad es presentación o la exposición a las evaluaciones, y muy particularmente los exámenes elicitan un gran nivel de ansiedad entre los estudiantes. Algunos son más susceptibles que otros a estas situaciones. Entonces, aquí vamos a hablar precisamente de esa susceptibilidad, en términos de estilos de procesamiento cognitivo, emocional, de situaciones académicas que potencialmente pueden parecer amenazantes para el estudiante. En este caso, las situaciones evaluativas y de forma particular, pues cuando se presentan los exámenes. Y lo vamos a revisar desde una teoría cognitiva muy importante llamada teoría de la integración de la información, propuesta por Norman Anderson. Esta teoría, postula que todos los días, en cada momento de nuestra vida, los seres humanos seleccionamos información de nuestro medio ambiente y estas pequeñas piezas de información las integramos a través de un mecanismo sistemático en nuestra mente y
Bueno, este mecanismo se le conoce generalmente como ecuaciones cognitivas algebraicas y estos mecanismos nos permiten a la hora de integrar la información generar un juicio que nos permite también tomar también decisiones y por lo tanto a realizar acciones. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una persona que está tomando una fotografía de la naturaleza. Esta persona probablemente está retratando algo que es el concepto de belleza en la naturaleza. Para poder ella generar un juicio de qué es belleza en la naturaleza, pues tiene que seleccionar cierto tipo de información. Por ejemplo, puede seleccionar, en este caso, el color de la planta, la cantidad de flores que tiene dicha planta, el tamaño de la planta, la textura de la planta, incluso el contraste que hace esa planta con su contexto ambiental. Y todas estas piezas de información, pues, se unen en una ecuación en la mente de esta persona y generan un juicio sobre el grado de belleza y después toman una acción, que en este caso sería decidir tomar una fotografía. Este mecanismo, pues, se presenta en diferentes dominios de la vida humana y básicamente el mecanismo está compuesto de 3 procesos cognitivos: el proceso de la evaluación, de la integración y de la acción. El proceso de la evaluación se refiere no solamente a la selección de aquellas piezas de información que nosotros consideramos relevantes para elaborar un juicio, sino en la calificación o ponderación o del peso que se le da de relevancia a este factor. Después, estos pesos que son asignados a las diferentes piezas de información se combinan a través de mecanismos que ahorita mencionamos, se llaman reglas cognitivas algebraicas, y se integran en esta ecuación y el resultado, pues hay una respuesta a esta integración. Este mecanismo ilustra la forma en cómo realizamos estas ecuaciones, porque hay ecuaciones en la mente, como también hay ecuaciones para explicar la materia en la física. En la psicología también podemos utilizar ecuaciones para entender la forma en cómo procesa la mente humana. Y estas ecuaciones o reglas cognitivas algebraicas han sido observadas a través de muchos dominios de la vida. Por ejemplo, en las cuestiones interpersonales, cómo seleccionamos una pareja, cómo seleccionamos una amistad. En el ámbito escolar, por ejemplo, cuáles son las reglas que los estudiantes siguen para decidir si deben o no engañar o si pueden o no engañar en un examen o hacer actos deshonestos en la escuela. También hay ya estudios sobre cómo elegir una carrera, la motivación, el autoconcepto, la autoeficacia, utilizando este tipo de estrategias o de métodos, de técnicas experimentales. Y bueno, la ventaja de la técnica de álgebra cognitiva, del paradigma de la álgebra cognitiva, es que nos permite ver cómo estas reglas algebraicas varían de un individuo a otro dentro de un mismo grupo y de un grupo a otro. Entonces podemos ver la parte, digamos, individual y la parte colectiva del proceso. En este caso, nosotros tratamos de explorar las reglas algebraicas cognitivas con sus 3 procesos de evaluación, integración y respuesta en la situación de exámenes. Y para ello, bueno, pues consideramos diferentes factores que fueron probados a través de diversos estudios. En este caso, solamente seleccionamos algunos. De entre los muchos factores que se pueden explorar, nosotros seleccionamos 3 factores para ver cómo se elicita la ansiedad ante los exámenes en los estudiantes. El primer factor fue el tipo de examen, que puede ser cerrado o abierto, la modalidad del examen, que puede ser en línea, digital, presencial digital o presencial en papel. Y el estilo del maestro, que puede ser autoritario
o delegador. Y bien, estos 3 factores, se fueron combinando para crear algo que se llaman escenarios experimentales, que se les fueron presentados a los, participantes de este estudio, que eran estudiantes de ingeniería, aproximadamente 500 estudiantes de ingeniería inscritos en, la materia de estadística. Y, bueno, aquí el estudiante leía el escenario en donde venía información sobre el tipo de profesor, el tipo de examen y la modalidad de aplicación, y se les preguntaba, qué tan ansiosos estaban ante esta situación hipotética, o qué tan ansiosos ellos creen que estarían en esa situación hipotética de evaluación. Y bueno, pues, los resultados fueron los siguientes. Primero, con respecto al proceso de la respuesta, hubo un reporte de ansiedad, del nivel de ansiedad en general del grupo, relativamente alto, alrededor de 7 puntos. Y, bueno, nivel de ansiedad, eh, en promedio nos dice que los estudiantes experimentan ansiedad al menos este grupo de estudiantes experimenta un nivel de ansiedad relativamente alto cuando se enfrentan a situaciones de, exámenes. Ahora, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿el nivel de ansiedad es el mismo para hombres y para mujeres? Y, bueno, los resultados sugieren que en este caso, cuando los estudiantes son inducidos a pensar en un escenario de evaluación, obtienen, niveles o índices de ansiedad ante los exámenes muy similares. Incluso en este estudio no detectamos diferencias significativas en el nivel de ansiedad entre hombres y mujeres. Aunque, bueno, habría que tomar con precaución este resultado porque, solamente el 30% de la muestra eran mujeres. Las mujeres obtuvieron en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada ansioso, a 10 es altamente ansioso, una un puntaje 6.5, mientras que los hombres de 6. Hay una ligera diferencia, pero no fue estadísticamente significativa y no sabemos si es por la N, entonces en estudios posteriores sería conveniente incrementar el número de participantes, mujeres. Y bien, en general, comentaba que el nivel de ansiedad es de alrededor, de 7, aunque, varía. De hecho, más adelante vamos a ver cómo dentro de este mismo grupo existen 3 estilos diferentes de respuesta cognitiva ante situaciones de evaluación. Entonces, aquí estamos viendo la gráfica general para toda la muestra y de este lado, bueno, tenemos, los niveles de ansiedad ante exámenes que van de 0 a 10, donde 0 es que no tienen absolutamente ansiedad y 10 es que experimentan un alto nivel de ansiedad ante los exámenes. En este eje tenemos, el tipo de examen al que se enfrentaron, cerrado o abierto, y de este lado tenemos el modo del examen, que son las líneas, que se representan aquí de manera horizontal, y el modo del examen pudo haber sido presencial en papel, presencial con un instrumento digital y a distancia con instrumento digital. Y bueno, pues lo que podemos observar es que solamente 3 de los factores fueron seleccionados como relevantes, lo que es el modo de examen y el tipo de examen. El estilo del profesor no fue considerado para licitar o hacer un juicio sobre el nivel de ansiedad. Aquí es interesante, bueno, notar que en la parte, estos estudiantes que participaron estaban tomando clases en presencial. Entonces, esto es interesante notar que los estudiantes mencionan que pues el factor que mayormente afecta su nivel de ansiedad, pues es el modo de examen y de el nivel que mayor ansiedad genera son los exámenes de tipo presencial en papel.
Luego, los exámenes de tipo presencial, pero en digital, y finalmente el que genera menos ansiedad son los exámenes a distancia digitales. Y bueno, el nivel de ansiedad incrementa cuando el examen es de tipo abierto en cualquier modalidad. Esto es muy interesante porque recuerden que los estudiantes que tienen altos niveles de ansiedad, generalmente procesan las pequeñas piezas de información y no ven, digamos, el esquema general o global del esquema de conocimiento. Entonces, un examen abierto exige precisamente este tipo de habilidad de extraer una configuración, de los aspectos más relevantes y integrarlos y combinarlos. Mientras que un examen cerrado, pues, generalmente, al menos en este tipo de clases, en esta, muestra que se utilizó, que perdón, que participó, generalmente los exámenes cerrados se refieren a, la evaluación de identificación o reconocimiento de información, es decir, procesos de memoria que no requieren, de, los procesos de comprensión o de razonamiento. Entonces, los estudiantes se sentían menos ansiosos cuando el examen era cerrado y nosotros hipotetizamos que es por el grado de complejidad que se requiere en la respuesta. Y bien, pues, ¿cómo sabemos que integraron, la información con una regla de tipo sumativo? Porque en la teoría de la integración de la información existen 3 reglas, la multiplicativa, la sumativa y, por promedio, y obviamente cada una de estas reglas tiene un patrón de, respuesta cognitiva. Este es el patrón de respuesta cognitiva que se asocia a, una regla de tipo sumativo. Cuando las líneas están distribuidas de manera paralela, se dice que, o se sugiere que las personas están utilizando una regla de tipo sumativo. Si las líneas estuvieran organizadas en una especie de abanico, es decir, que hacen como esto y se van abriendo entre ellas, se dice que pues este tipo de reglas son reglas de tipo multiplicativo. Aquí vemos paralelismo, por lo tanto, es una regla de tipo sumativo. Esto quiere decir que los dos factores que la muestra en general seleccionó como relevantes se integraron a través de una suma. Luego, bueno, aquí presentamos, ya dijimos que entre hombres y mujeres no había una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de ansiedad, pero a nivel de procesamiento, es decir, en estos procesos de evaluación, integración, sí hubo una diferencia por sexo. Las mujeres seleccionaron 2 de los factores, mientras que los hombres solamente seleccionaron uno. Los hombres seleccionaron el modo de examen. Bueno, la mayoría de los hombres, porque también hubo hombres que sí seleccionaron 2 factores. Y, de hecho, todas las mujeres seleccionaron, 2 factores, que son el tipo de examen y el modo de examen. El estilo del profesor no se consideró. Aquí, entonces, aquí solamente se pudo determinar la regla cognitiva para las mujeres porque ellas seleccionaron 2 factores, mientras que los hombres, como solamente seleccionaron uno, no fue posible determinar la regla. Entonces, estos datos sugieren que bajo estos factores, las mujeres pueden utilizar un pensamiento sistemático para combinar los factores que ellas consideraron relevantes. Aquí vemos el nivel de ansiedad nuevamente de 0 a 10, donde 0 es poco ansioso y 10 es bastante ansioso ante el examen. Y tenemos pues los modos del examen presencial, presencial digital y a distancia digital, tanto para hombres, perdón, aquí hay un error, como para mujeres. En el caso de las mujeres, pues es una regla, de tipo sumativo y, el examen, cerrado fue el que menos, ansiedad generó con respecto al examen, de tipo abierto y el examen presencial, comparado con el examen a distancia o digital, o presencial y digital, generó un mayor nivel de ansiedad, que en las otras 2 condiciones. Y bien, bueno, ahora, ya vimos que, 1, la muestra en general
tiene un nivel de ansiedad alto, pero ese es el promedio. Y vimos que hombres y mujeres procesan de forma diferente la información de las situaciones evaluativas cuando se genera ansiedad ante exámenes. Ahora vamos a ver si de toda la muestra existen, independientemente de si son hombres o mujeres, distintos estilos de procesamiento. Y lo que encontramos fue que sí, que efectivamente hay distintos estilos de procesamiento. Específicamente en el caso del proceso de la respuesta vemos tres grandes grupos. Uno de ansiedad baja con casi 3 puntos de ansiedad, uno de ansiedad moderada con 5,8 o sea, casi 6 puntos de ansiedad ante los exámenes y uno con ansiedad extremadamente alta con casi 9 puntos de ansiedad. Y bueno, cada uno de estos grupos que se caracterizó por una respuesta, como verán, marcadamente diferente en cada grupo, también presenta un estilo de procesamiento cognitivo diferente en los procesos de la evaluación y la integración. Por ejemplo, en el caso de ansiedad baja, solamente, en el caso de ansiedad baja y alta, solamente se seleccionó el factor de modo de examen, es decir, si fue presencial en papel, presencial digital o a distancia digital, mientras que los de ansiedad moderada seleccionaron el modo del examen y también el tipo de examen. Aquí cabe mencionar que la mayor parte del clúster de ansiedad moderada tenía mujeres como parte de este clúster. Y bueno, como solamente el clúster de ansiedad moderada seleccionó 2 factores, solamente en esta agrupación se pudo determinar la regla algebraica, que fue igualmente una regla positiva, una regla, perdón, de tipo sumativo, en donde se sumaba el modo del examen con el tipo de ansiedad, el tipo de examen. Aquí tenemos nuevamente el nivel de ansiedad de 0 a 10, donde 10 es que hay mucha ansiedad, 0 es poca ansiedad. Tenemos el tipo de examen cerrado y abierto y el modo del examen que es presencial en papel, presencial digital y a distancia. Aquí pues básicamente vemos un patrón similar al que obtuvimos en las mujeres, porque recuerden que este clúster tiene muchos participantes de tipo femenino. Y bueno, pues, ¿qué podemos aprender de este ejemplo de estudio desde la ciencia cognitiva? Bueno, que hombres y mujeres pueden seguir estilos de procesamiento diferentes ante situaciones que ellos consideran potencialmente atemorizantes o amenazantes, como la situación de evaluación, específicamente en exámenes, aún y cuando presenten niveles de ansiedad diferentes. Que existen diferentes estilos de juicio, eh, independientemente de si son hombres o mujeres, en la muestra y, bueno, estos estilos, algunos pueden presentar pensamiento sistemático y otros no necesariamente. Con estos factores mostraron ese pensamiento sistemático. Y por otra parte, algo que me llamó mucho la atención es que el factor de modalidad o de modo del examen, pues es un factor que pesa mucho, por ejemplo, en la agrupación de ansiedad moderada, y también en las otras 2 agrupaciones que se observaron, pues fue el factor central para poder emitir un juicio de ansiedad. Nosotros creemos o tenemos la hipótesis de que la modalidad es un factor que induce o que participa del nivel de ansiedad ante los exámenes, porque tiene que ver con el grado de supervisión al cual el estudiante se siente sometido o en el cual el estudiante siente que pues se le está dando seguimiento durante una evaluación. En otro estudio que hicimos con esta misma técnica, pero sobre engaño escolar, notamos que aquellos estudiantes que tenían mayor índice de conductas de engaño escolar o una tendencia a mayor a engañar, rechazaban aquellos exámenes o medios de evaluación donde había una mayor supervisión. Ese es solamente como nota interesante. Y bueno, pues hasta aquí hemos visto cómo, por ejemplo, en este caso, un paradigma de la teoría cognitiva
puede ayudarnos a, un poco a explorar los estilos de procesamiento cognitivos emocionales que afectan a los estudiantes en su tarea cotidiana de estudiar y aprender los materiales que revisan, pues, en sus clases. Y, bueno, en este caso, esta técnica es muy versátil y la hemos aplicado, por ejemplo, en el tema de motivación, de autoeficacia. Ahorita estamos explorando el disfrute académico y la satisfacción académica y, pronto, pues, ya tendremos los resultados disponibles para la comunidad. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que la plática les haya sido agradable y de mucha utilidad. Y, desde el grupo de ciencia cognitiva les deseamos un camino lleno de aprendizaje y crecimiento académico y personal, pues, a través de las actividades, que ustedes realizan, ya sea como docentes o estudiantes o como, científicos. Y, pues, bueno, eso es todo de mi parte y gracias por haberme acompañado en esta ponencia. Hasta luego.